Bueno, y ahora continuando con el tema que estamos viendo sobre qué pasa cuando la persona muere, vamos a continuar con la tercera parte. Les recuerdo que mi nombre es Julián, este canal se llama La Biblia Enseña y vamos a ver en la parte final, la última pregunta dice: ¿a dónde se van los justos cuando mueren? ¿Sí? Porque yo he hablado con muchos hermanos de muchas denominaciones cristianas y muchos creen que bueno, que cuando la persona muere el alma se va para el cielo, está en la gloria. Muchos dicen, sinceramente, bueno, muchos creen, ¿no? Uno no lo hace para burlarse, digamos, pero lamentablemente hemos creído por muchos siglos, por muchos años, hemos creído, hasta incluso yo he sido parte de esa creencia de que cuando una persona muere se va para el cielo, que podemos hablar con nuestros seres queridos, pero cuando uno tiene un encuentro cercano con la palabra de Dios, cuando uno puede estudiar la Biblia a lo largo de muchos años, puede comprender que esto no es lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Hemos visto en el segundo tema que hay diferentes traductores, algunos de ellos como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que eran dos sacerdotes católicos que se convirtieron, terminando convirtiéndose al protestantismo. Ellos también tenían la creencia errónea de la inmortalidad del alma, algo que la Biblia en sus textos originales en que fue escrito no lo enseña. Bien, vamos a ver la última parte y esta pregunta dice: ¿a dónde se van los justos cuando mueren? ¿Qué es lo que pasa? ¿Podemos comunicarnos con nuestros seres queridos? ¿Están en el cielo? Bueno, ya hemos visto que no. Eso lo hemos visto en las dos primeras partes. Y ahora en la parte final vamos a ver nuevamente el libro de Hechos, en el capítulo 2. Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por Lucas. Vamos a ver un libro del Nuevo Testamento, que fue, el Nuevo Testamento se comenzó a escribir después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y en el libro de Hechos, en el capítulo 2, del 25 al 34, sabemos que allí está hablando el apóstol Pedro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y dice así. Habla el apóstol Pedro, dice: porque David dice de él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y está citando un salmo, ¿sí? Dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Ya hemos visto que el Hades es el equivalente a la palabra Sheol en el Antiguo Testamento, que en el hebreo, que Sheol significa sepulcro, morada de los muertos, y en el Nuevo Testamento, en el griego, el Hades es lo mismo, es el sepulcro, la morada de los muertos, el cementerio, que es el dormitorio, que de paso la palabra cementerio proviene de una palabra de origen, si no me equivoco, de origen griego, que significa dormitorio, ¿sí? Que la Biblia dice y la Biblia compara a la muerte como un sueño. Versículo 27 dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, hablando de Cristo. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Eso estaba citando el apóstol Pedro. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente que del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos. Acá nos dice claramente el apóstol Pedro que David no subió a los cielos. Tristemente y erróneamente mucha gente cree que cuando la persona muere el alma se va para el cielo, que sube a los cielos, y esto no es lo que enseña la palabra de Dios. O sea, aquí claramente el apóstol Pedro dice que David no subió a los cielos, sino que en el Salmo que Pedro está citando, él simplemente está diciendo que David estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso David estaba el sepulcro en ese tiempo, en el tiempo de los apóstoles, estaba el sepulcro de David, y dice que David no había subido a los cielos. El salmo que estaba citando el apóstol Pedro en aquel tiempo era el Salmo 16, versículos del 8 al 11. Está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí el apóstol Pedro responde la pregunta de mucha gente que dicen que cuando una persona muere se va para el cielo, su alma se va para el cielo. Eso no enseña la Biblia. Y sabemos que David era un hombre santo, era un escogido por Dios. La Biblia dice que David era un varón conforme al corazón de Dios, que era amigo de Dios. Fue un hombre muy consagrado, a pesar de que tuvo su caída, su pecado, pero sabemos que él luego se levantó y se consagró totalmente a Dios. Entonces el apóstol Pedro desmiente la creencia de la inmortalidad del alma y dice, porque David no subió a los cielos, sino que en el Salmo David simplemente estaba hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, del 13 al 16, Hebreos 11, del 13 al 16, vamos a ver que allí están los héroes de la fe. En Hebreos capítulo 11, si ustedes quieren leer, de todos aquellos antiguos profetas y hombres del Antiguo Testamento que ellos tenían mucha fe, creían en Dios y se salvaron por su fe. Y dice que en el versículo 13, Hebreos 11, 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea que ellos no están en la gloria, no están ahora en el reino de los cielos, no han recibido todavía la vida eterna, solamente cuando Cristo venga por segunda vez. Dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y en el versículo 39 dice, de aquellos hombres santos, aquellos hombres de fe, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, no recibieron todavía la vida eterna, están descansando en sus tumbas. Así como dice Pedro de David que él no subió a los cielos todavía. Incluso Pedro está descansando, esperando la segunda venida de Cristo. Está inconsciente, como hemos visto ya en los temas anteriores. Versículo 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes de nosotros. O sea,
aquellos hombres de fe, hombres y mujeres de fe que han muerto, que han obedecido a Dios, ellos no alcanzaron todavía la promesa. Y dice que todavía no han sido perfeccionados. ¿Por qué? Porque ellos no están en la gloria, ¿sí? Y eso lo enseña la Biblia, la palabra de Dios, y ya lo hemos venido viendo. Vamos a ver otro texto muy importante en 2 de Timoteo, capítulo 2, del 15 al 18. 2 de Timoteo, capítulo 2, esto es para aquellos ministros, aquellos pastores, aquellos maestros de la Biblia que enseñan sobre la inmortalidad del alma. Tienen que tener mucho cuidado porque la Biblia advierte, el apóstol Pablo advierte de aquellos que pervierten la fe de algunas personas enseñando este tipo de creencias como la inmortalidad del alma, que la resurrección se efectúa cuando la persona muere. Eso no enseña la Biblia, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo ya condenaba a dos personas que tenían esta creencia de la inmortalidad del alma, que uno era griego y el otro era romano, ¿sí? Y trajeron lamentablemente esta creencia ya en los tiempos de Pablo, cuando él estaba vivo, trajeron la creencia de la inmortalidad del alma a los primeros cristianos. Y Pablo les dijo que tengan cuidado con ello. Vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, que era un anciano muy joven, y le dice Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pablo le advierte a Timoteo y le dice que tenés que utilizar bien la palabra de la verdad, que es la Biblia. O sea, hay mucha gente que tergiversa la palabra de Dios, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el apóstol Pedro en una de sus cartas le advierte a los cristianos que tengan cuidado, por ejemplo, con las cartas de Pablo, que dice que los cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, ¿sí? Tenemos que tener cuidado de no torcer las escrituras. Como ya hemos visto, los textos de Génesis capítulo 35, 18 y Primera de Reyes 17, 22, algunos malos teólogos utilizan estos textos para decir que el alma es inmortal, pero sin embargo ya hemos visto en el segundo tema que estos textos han sido mal traducidos incluso por aquellos que creen en la creencia de la inmortalidad del alma. Por eso Pablo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por eso hay que utilizar bien la palabra de Dios y estudiar con diferentes traducciones y haciendo la correcta traducción, la correcta comparación de texto con texto. Versículo 16 dice: mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Versículo 17: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Lamentablemente el apóstol Pablo ya había dicho de estas dos personas, que eran Himeneo, que era una persona de origen griego, y Fileto era una persona de origen romano, que eran personas que ya creían en ese tiempo en la inmortalidad del alma. Además, los griegos, los romanos, los filisteos, los babilónicos, los egipcios, todos ellos creían en la inmortalidad del alma y se habían introducido dentro de la iglesia y estaban enseñando esa creencia de que cuando la persona muere ya se efectúa la resurrección. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esa creencia de la inmortalidad del alma y estudiar bien la Biblia y hacer comparación de texto con texto para no caer en la creencia errónea de la inmortalidad del alma. Entonces, volvamos a repetir. 2 de Timoteo 2, 17 y 18 dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Tenemos que tener mucho cuidado al estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Otro texto, por ejemplo, se encuentra en dice: ¿cuándo
resucitarán los muertos? Esta sería la pregunta para el cierre. ¿Cuándo van a resucitar los muertos? Porque yo sí creo en la resurrección de los muertos. Pero ¿cuándo se dará? Solamente en la segunda venida de Cristo. Por eso recuerdo que una vez debatía una persona conmigo y me decía, bueno, pero el apóstol Pablo dice que yo deseo partir y estar con Cristo. ¿Sí? Utilizaba ese texto que habla el apóstol Pablo, deseo partir y estar con Cristo. Pero en realidad ese texto está en infinitivo, ese texto no está conjugado. Por eso dice, o sea, no está conjugado el tiempo verbal. Por eso Pablo decía, yo deseo partir y estar con Cristo. ¿Sí? La palabra estar está en infinitivo, o sea, es un verbo que no está juzgado. Puede significar presente también como futuro. ¿Sí? O sea, Pablo decía, yo prefiero partir ¿a dónde? A la tumba, como hemos visto, al sepulcro, al Sheol. Y estar con Cristo ¿cuándo? Cuando Él venga, ¿sí? Cuando Cristo venga. Por eso el apóstol Pablo no puede contradecir al mismo Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 14, del 1 al 3, vamos a verlo en la Biblia, Juan 14, del 1 al 3, dice, por eso Pablo sabía que él partía, dice, a la tumba, pero yo quiero estar con Cristo. ¿Pero cuándo? A futuro, ¿sí? Por eso Juan 14, del 1 al 3 dice, Jesús dice, el Evangelio según San Juan, dice, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez, está hablando de la segunda venida de Cristo, y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estén. O sea, ¿cuándo nosotros vamos a estar con Cristo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso dice, si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. O sea, está hablando de la segunda venida. Y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Pablo lo sabía claramente. Pablo decía, yo deseo partir y estar con Cristo. ¿Pero cuándo? Cuando Cristo venga en la segunda venida. Es más, hay muchos textos de Pablo que dice que él va a recibir la corona cuando Cristo venga. Y también cuando todos van a recibir la corona cuando Cristo venga y todos aquellos que aman su venida. ¿Sí? Hay muchísimos textos que nos dicen, por ejemplo, en Tito 2:13, dice que la segunda venida de Cristo va a ser gloriosa, visible, y que ahí en ese momento Jesús va a venir a salvar a los que le esperan, ¿sí? Incluso aquellos que están descansando en sus tumbas, esperando la resurrección. Vamos a Juan, capítulo 11, versículo 24, ahí en Juan nomás, capítulo 11, versículo 24, nos dice la palabra de Dios, nos dice Jesús, vamos a ver que Marta creía que todos los muertos iban a resucitar en el día postrero, que significa en el día último, ¿sí? Cuando Cristo venga, en la segunda venida. Por eso Juan 11:24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará, hablando de Lázaro, el hermano de ella, que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta tenía una buena creencia, tenía una sana doctrina, porque sabía que los muertos iban a resucitar en el último día, en la segunda venida de Cristo. Por eso Jesús sigue diciendo en el versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, a futuro, obvio. Dice, y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente, o sea, no morirá para siempre. Está hablando de la muerte eterna, de la destrucción de los incrédulos y de los hombres impíos. Bien, vamos a ver otro texto que se encuentra en Juan capítulo 5, en
Juan capítulo 5, si me dejan buscarlo, el versículo 28 y 29. O sea, hay un tiempo en el cual todos los que estén en los sepulcros van a oír la voz de Cristo y van a resucitar. Es el día de la resurrección, el día final. Juan 5, 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos, o sea, no es que cuando la persona muere se va al cielo o resucita, no. Dice cuando todos, o sea, todos juntos, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea, hablando del Hijo del Hombre, que es el mismo, es Cristo. Y lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que va a venir una hora en la que todos los que estén en los sepulcros van a oír la voz de Cristo. Y esto es lo mismo que él dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, viene hablando de la resurrección. El apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, acerca de los muertos. Por eso la Biblia compara a la muerte como un sueño. No queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también resucitará Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, o sea, en la segunda venida, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿cuándo van a resucitar los muertos? En la venida del Señor, en la segunda venida de Cristo, lo dice claramente el apóstol Pablo. Y si vemos en 1 Corintios, capítulo 15, para aquellos que sean contenciosos y no quieren creer la palabra de Dios, que dicen que no, que cuando la persona muere ya se va para el cielo. No podemos filosofar la palabra de Dios. Aquí en 1 Corintios capítulo 5 del 22 al 24 nos dice claramente cuál es el orden de la resurrección. Dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, o sea, Cristo cuando resucitó, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Sabemos que cuando Jesús resucitó, con él resucitaron las primicias, que son algunos hombres santos que murieron creyendo en el Mesías, que iba a venir el Mesías de Israel, y esas personas fueron llevadas al cielo cuando Cristo se va al cielo, ¿sí? Cuando asciende al cielo, que son las primicias. Y dice, luego los que son de Cristo en su venida. Por tanto, la persona cuando muere totalmente, no se va al cielo. Aquellos, por más buenos que hayan sido, no se van al cielo. Dice que solamente cuando, dice que, leamos de vuelta, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Solamente cuando venga Cristo van a resucitar aquellos que sean dignos de la vida eterna. Bien, vamos a ver otro texto en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6.
en el versículo 39. Hablando del día postrero, el día final, que ahí va a ser la resurrección de los muertos. Vamos a leer el 39, el 40, el 44, dice, hablando Jesús, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, ¿sí? En el día final, en el día último. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, en el día final. No dice yo lo resucitaré cuando muera, se va a ir para el cielo, no lo dice. Eso no lo dice la Biblia. No podemos filosofar